¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de neuropsicología dentro del Diplomado Pensamiento Crítico, que está dirigiendo precisamente Javier Cienfuegos, quien ya lleva varias sesiones ampliándonos el horizonte respecto al tema de la conducta desde precisamente la neuropsicología. Y este miércoles, pues, bueno, toca el tema, un tema escabroso, Javier. Y digo escabroso porque me parece que es un tema que se ha fragilizado en medida de que se ha mercantilizado. Más allá del sentido conductual, se ha convertido en un estandarte que nos acerca más a la fantasía que a la realidad, ¿no? Y precisamente es la felicidad. Y sobre la felicidad, Javier, muy buenas tardes. Muy Eh, buenas tardes. sobre la felicidad, yo creo que tendríamos que voltear a ver qué se está hablando al respecto, dónde se está llegando a estandarizar, porque tenemos un informe, el informe anual que está respaldado por la Universidad de Columbia y la de Oxford, y que de pronto colocan a países como Helsinki, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia y Noruega como los países más felices. Nosotros estamos por ahí ocupando un número 38 dentro de las ciudades más felices, no país, estamos todavía bastante lejos, pero precisamente en este entorno de la conducta en lo social, pues bueno, habrá mucho que tocar. Javier, pues el foro es todo tuyo. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna aportación, estamos a la orden en el chat. Muchas gracias, Julieta. Pues sí, es un tema bastante complejo, bastante interesante, muy tratado pues desde los filósofos hasta el mercantilismo, como bien mencionas. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito dentro de estos enfoques. Así que Gerald, por favor, te pido que nos pongas las diapos. Y pues bueno, buenas noches a todos, chicos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Pues bueno, el título de mi ponencia, Huyendo del sufrimiento, la felicidad y sus diversas interpretaciones. Pues bueno, el título nos remite inmediatamente a qué es la pregunta, ¿qué es la felicidad? Y si hay ausencia de la felicidad, por lo tanto, estoy sufriendo, hay dolor. Y pues bueno, básicamente desde ahí vamos a partir, ¿ok? Les voy a dar tres interpretaciones respecto a la felicidad. Inicialmente vamos a emplear un poquito la filosofía, posteriormente vamos a aplicar la psicología y voy a retomar una parte esencial que es el consumismo y la felicidad. Vamos a intentar responder a partir de estudios realmente científicos si el consumismo nos hace felices, qué nos dice la psicología de esto. Y pues vamos a concluir con la neuropsicología, ¿no? Básicamente los receptores, los neurotransmisores que se ven inmiscuidos, se ven entrometidos en este proceso de la felicidad y pues con base en esto vamos a trabajar, ¿vale? Pues yo creo que el tema de la felicidad es un tema pues sumamente tratado, poco comprendido, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque al final, pues a lo largo de la historia, todos los seres humanos pues han querido ser felices o hemos querido ser felices. De hecho, el mayor número de consultas que se tiene, pues justamente es esto, ¿no? Es que no me siento feliz y de ahí vienen todos los problemas, por mi pareja, por mis trastornos, por la escuela, por bla, y todos te dicen, es que yo quiero llegar a ser feliz. Entonces la felicidad se ha convertido en una meta, básicamente, ¿no? O sea, la felicidad es una meta, yo vine a ser feliz a este mundo, pero cuando nosotros nos preguntamos qué es ser feliz, ahí empezamos a divagar. Bueno, es que ser feliz es tener placer. Bueno, entonces eso es placer, pero ¿qué es la felicidad? Ser feliz es estar alegre. Bueno, eso es alegría, pero ¿qué es la felicidad? Ser feliz es tener, eso es consumir, pero ¿qué es ser feliz? ¿No? Entonces realmente nos estamos dando cuenta que la felicidad pues se está convirtiendo, no sé si ahí sí se vea mi ponencia, perdón, sí se ven mis diapos. Ah, ok. La felicidad se está convirtiendo en una situación muy, muy complicada y que es necesario comprender, ¿ok? Inicialmente, una interpretación desde los griegos, el hombre feliz es profundamente racional, prudente, reflexivo, alguien capaz de tomarse el tiempo necesario para medir las consecuencias de su acción. Esto nos lo dice, pues, justamente Aristóteles en Ética Nicomaquea,
esta obra tan importante de nuestro autor, pero pues por otro lado vemos que realmente la cultura griega pues se movía en ciertos excesos. Tenemos a Dionisio, dios del vino, que justamente se presentaba en algunas ocasiones y que ya después de interpretación freudiana pues va a ser justamente sublimar estos deseos en algún momento y pues a partir de eso pues tener satisfacción y pues ven una imagen de las grandes orgías griegas, ¿no? Entonces vemos que la felicidad pues bueno, inicialmente propuesta por nuestro autor, es a partir de la reflexión, es un eje racional, es un eje de un hábito, que yo creo que esto sí es lo que le tenemos que adquirir a nuestro autor, es lo que tenemos que reflexionar, la felicidad como forma de hábito, que eso ya se los daré en la conclusión, ¿no? Pero vemos que por otro lado, la cuestión del placer va intrínseca en esta idea también, pero ahí es donde se va a diferenciar mucho de lo que entendemos como ese placer vulgar y la felicidad como un acto plenamente racional y ejercido por el humano. ¿Ok? Entonces vemos que desde los primeros filósofos ya estaba como tal este sentido de reflexión. Ok, ¿qué nos dice Séneca? Todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felizmente. Ok, pero entonces, ¿qué será vivir de esta manera? ¿Por qué nosotros buscaremos este concepto de felicidad y cuando existe la ausencia de este concepto, pues nos produce tanto dolor? Ok, entonces, por ahí les voy a leer otra frase del Marqués de Sade y vamos a empezar a dialogar. Vamos a darnos indiscriminadamente a todo lo que sugiere nuestras pasiones y siempre seremos felices. La conciencia no es la voz de la naturaleza, sino la voz de los prejuicios. Bueno, vemos que aquí en el Marqués de Sade, pues básicamente lo que se destaca como felicidad, pues sería justamente el placer y dentro obviamente del placer sexual. ¿Ok? ¿Por qué la felicidad será un concepto tan importante? Pues número uno, es muy importante porque muchas veces se confunde con una emoción primaria. Hay que entender que la felicidad no es una emoción primaria, la alegría sí, ¿ok? Pero entonces ustedes me podrán decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia de estar alegre a estar feliz? Pues obviamente en el concepto va totalmente la diferencia, es intrínseca, ¿no? Va relacionada, pero es diferente, ¿ok? ¿En qué está relacionada? En que la alegría, pues aunque suene redundante, me hace sentir bien y la felicidad, pues será como este bien máximo, por así decirlo. Pero ¿cuál es el primer problema? Que todos deseamos que esa felicidad sea eterna. Vivieron felices por siempre, ¿ok? Siempre me quiero sentir feliz. Me gustaría estar feliz siempre. En todo momento quisiera estar feliz. Son expresiones muy básicas, muy empleadas dentro del cine, dentro de cualquiera de nosotros, y que al final, cuando nos damos cuenta que esta felicidad no es accesible en ese momento, cuando observamos que la felicidad no la puedo obtener en cada instante, pues entonces me frustro. Pero nuevamente, hemos construido una idea de lo que es felicidad a partir de diferentes medios, pero no nos tomamos un momento para reflexionar en esencia cuál sería la finalidad de la felicidad, número uno, y dos, para qué la deseo obtener. Entonces, yo entiendo que el ser feliz por siempre va a ser que siempre voy a estar con una sonrisa, porque esa es la primera idea que nosotros tenemos de lo que es felicidad, estar siempre sonriente y que básicamente con esa sonrisa me voy a mover en todo momento y no voy a tener ni tristeza ni dolor. Pero también esto es una parte muy, muy importante, pues para que nosotros sintamos felicidad, también hay que sentir tristeza, hay que sentir dolor. Entonces aquí empieza el primer punto conflictuante, ¿no? Entonces no siempre voy a ser feliz, pues no, efectivamente no. Y esto es algo muy, muy difícil de entender justamente de las personas, que no en todo momento podemos ser felices y que a partir del sufrimiento, pues también se llega justamente a la felicidad, es una contraparte, ¿no? Carl Jung nos dice, pues que justamente la emoción de la tristeza es necesaria para conducir al placer. Y pues esto es cierto, ¿no? O sea, nosotros permanecemos en un estado de reposo y con base en este estado, pues es justamente cuando adquirimos o cuando nosotros podemos presentar una emoción como es la alegría y de ahí lo que entenderíamos por felicidad. Ok, bueno, Epicuro, por ejemplo, nos habla un poco del ser feliz a partir del entorno, ¿ok? La felicidad como una ausencia del dolor y básicamente se puede dar a partir de pues, el entorno, las plantas, unos amigos, sintiendo la alegría de la vida, vivir dentro de esta cuestión del placer hasta cierto punto, pero un placer mediado. Yo creo que esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente las adicciones se dan a partir de esta necesidad
del placer, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos en un adicto es porque X sustancia, no solo porque a veces solo se piensa que se es adicto al alcohol, a las drogas y al tabaco, ¿no? Pero no se habla de las personas que tienen sus kilitos de más, ¿verdad? Que se echan ahí sus pastelotes, ¿no? O que se echan ahí sus tortotas. Entonces, al final, es exactamente lo mismo, ¿no? Es una sustancia que nos está produciendo inicialmente placer, porque justamente se estimulan estos receptores. Pero vemos en qué momento el placer es contraproducente, en el momento en que lejos de convertirse en un placer, se frecuenta ya en una necesidad. Entonces yo dependo de la sustancia y en ese momento es donde tendremos que tener una ética también del placer, ¿no? O sea, tenemos que poner un punto medio justamente a nuestras acciones y con base en eso justamente trabajar, ¿ok? Pero la mayoría de nosotros no somos así. Sentimos placer, imaginemos en el consumo de la marihuana, entonces consumes una vez y tú dices, esto es placentero, esto me gustó, me hace sentir alegre, por lo tanto estoy feliz, y entonces la persona decide consumir marihuana todos los días, imaginemos, ¿no? Pero es obvio que ya la sustancia no le va a producir lo mismo, es obvio que ya no se va a tener la misma acción, por lo tanto hay que incrementar la dosis. Y en incrementar la dosis va a ir implícito muchísimas cosas alrededor del sujeto, perder familia, perder amigos, delinquir. Entonces vemos que el placer en el humano, como no hay un punto medio justamente construyendo esta idea de ser feliz, pues básicamente se arroja y se entrega a estos estados emocionales erráticos, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos que el confundir esa idea de felicidad y no generar un concepto claro, pues nos trae muchos problemas. Ok, bueno, aquí siempre me gusta poner estas imágenes de esta señora y justamente al lado pues está el más tuerzo, no sé si lo conozcan, pero bueno, me da mucha risa porque obviamente él se está mofando del video de esta chica que dice sonríe, que nadie te quite esa alegría, ¿no? Entendida como felicidad, muy neurótica, claro está. Y al lado, pues vemos al Mastuerzo fumando marihuana y pues justamente imitando el video, ¿no? Y ahí está sonriendo. Entonces vemos que cada una de estas personas entrometidas en estas imágenes, pues está buscando la emoción de la alegría, esta sensación de sentirse alegres, una a partir de la sustancia, la otra a partir del ejercicio, y pues están promoviendo ser felices, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿esto será la felicidad? El que yo me tome una foto y la exponga al público y tenga millones de likes o millones de seguidores, ¿eso realmente me hará sentir feliz o es únicamente la impresión de? Porque si nosotros observamos, por eso estos promotores de la felicidad, pues realmente traen muchos problemas alrededor de, porque los momentos que nos producen satisfacción, alegría, en conjunto como ese estado máximo que podríamos llamar felicidad, son momentos muy efímeros, que eso es también lo que a veces nos cuesta trabajo entender, por lo tanto van a ser muy pasajeros, ¿ok? Entonces, captarlos realmente, ese momento que estuviera captado, pues no estaríamos posando, obviamente, ¿no? No estaríamos ahí detrás y sonriendo muy, no, tendríamos que tener a un tercero, que es a lo mejor quien nos toma esa foto, y nosotros totalmente en el momento de éxtasis, que sería eso, un éxtasis, un placer, y básicamente ahí sí podríamos reflejar ese momento de lo que es la alegría y la felicidad. Si nosotros nos damos el tiempo reflexivo, pues realmente se está perdiendo, porque incluso como emoción básica y a partir de la explicación de los neurotransmisores, pues no podríamos captar. Por eso los momentos felices, pues realmente son tan efímeros o se nos hacen tan efímeros. Y ahorita vamos a explicar la diferencia de por qué el dolor se nos hace tan fuerte y los momentos efímeros felices, pues son tan pasajeros, ¿ok? Bueno, aquí les explico rápidamente que una emoción, pues básicamente se activa en el organismo detectando algún peligro, amenaza, desequilibrio, algo que haya a nuestro alrededor y de acuerdo a cada situación, pues obviamente la emoción va a detonar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo, pues obviamente nos va a activar el latido cardíaco, nos hace llegar más sangre a nuestros músculos, lo que dice, pues corre, ¿no? Algo nos va a pasar, hay que tener cuidado, ¿vale? Ok, bueno, pues aquí vamos a hablar de nuestra emoción primaria dentro de la felicidad, pues es justamente la alegría, ¿no? Y yo les pongo este puerquito ahí festejando, ¿no? Muy contento. Entonces, pues si se dan cuenta, nosotros vemos estas imágenes y pues bueno, por ejemplo, vemos al puerquito y pues, nos puede dar risa, ¿no? Entonces, pues es una sensación cómoda, es una sensación gustosa.
Ahí es donde puede empezar un poquito el problema. Pues obviamente con la sensación del miedo, con la emoción del miedo, pues no me produce placer, ¿no? O sea, en cierta medida y en ciertos puntos, por ejemplo, una película de terror nos produce un placer hasta cierto punto morboso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con esa tensión, pero de alguna forma al final, como sabemos que es ficción, pues nos trae un placer por confrontar justamente ese miedo. Entonces ahí podríamos realmente ver que justamente el placer también se puede adquirir a partir de los momentos adversos y de hecho muchas veces es mejor porque justamente superamos y a partir de esa superación se adquiere como esta recompensa a la alegría, ¿no? Que es justamente lo que nos va a decir Víctor Frank, por ejemplo, ¿no? En El hombre en búsqueda del sentido. No es a partir justamente de esta trascendencia del dolor que yo puedo obtener placer, por ende puedo ser feliz, ¿no? Básicamente una interpretación de la logoterapia, construyendo un sentido a partir del dolor, ¿no? Pero bueno, ahorita hablaremos un poquito de esto. ¿Qué pasa hoy en día en una sociedad capitalista donde la alegría o la felicidad se nos ha vendido como justamente consumir? ¿Ok? Consumo, luego existo. Esta frase de Eric Fromm. El corazón del hombre afirma que el ser humano actual se caracteriza por su pasividad conformista y está muy apegado a los valores del mercado y del consumo. Estamos en una sociedad del consumo en la que diario te crea necesidades y estas necesidades al satisfacerlas, pues ¿qué nos trae como recompensa? Me siento feliz, ¿ok? A ver, esto por más que se quiera negar, pues es un tema fundamental a dialogar en el concepto de la felicidad. Para todos es bien fácil, y esto pues a mí sí siempre me llama la atención. ¿Por qué? Porque para mucha gente es decir, ay, la gente consumista, ay, qué tontos, ay, bla, bla, bla. Pero yo creo que casi el 90% de la población caemos en eso y hemos caído en el consumismo y al comprarnos un carro, una casa, ropa, un teléfono, bla, 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 pues sentimos hasta cierto punto ese placer. Entonces, aunque nos queramos hacer hacia atrás dentro de esto, las necesidades creadas por la economía se han vuelto muy, muy complejas en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿dónde empieza el problema aquí? Pues número uno, se ha creado una idea tan fuerte que el dinero nos va a poder dejar acceder a todo lo placentero, por lo tanto, el dinero me va a hacer feliz, porque yo entiendo que la felicidad es placer. Y si nosotros nos movemos bajo este círculo, pues aparentemente tendría una lógica. Pero como ya hablamos, el placer es momentáneo y si nosotros no ponemos un límite, se va a convertir en una conducta adictiva, entonces ya no va a ser placentera, va a ser una necesidad y como cualquier necesidad nos va a generar frustración. Entonces ahí va a empezar justamente el problema porque ya no le estoy dando ese eje de la emoción básica que es preparar a mi cuerpo al estímulo como forma de sorpresa. Por eso, ¿qué pasa? Las personas que caen totalmente en el consumismo compran, sin un sentido, y cada vez que compran, pues se sienten más vacías, ¿no? Entonces, esto genera una adicción. Yo compro, lo tengo, me aburro y voy por otro. Yo compro, lo tengo, me aburro y voy por otro, ¿no? Y justamente de esto se ha aprovechado el mercado, por ejemplo, el iPhone, ¿no? Es una situación muy interesante. Sale el 11, sale el 12, sale el 13, el 14, bla, bla, bla. No te dan ni espera un año y todavía te anuncian que va a salir y hay gente formada para comprar este tipo de productos, ¿no? Entonces, ni siquiera te dan la oportunidad de asimilar que tienes el producto y ya estás consumiendo el siguiente. Por lo tanto, vemos que en este sentido, pues la lógica del consumismo no es tan agradable o no es tan buena, ¿no? Aquí les pongo una de las imágenes más comunes, yo creo que del WhatsApp, ya saben, las típicas que comparten ahí las tías amorosas y las señoras ahí un poco curiosas, como los piolines y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me dan risa, ¿no? Porque son imágenes pues, hasta cierto punto positivas, ¿no? Pero pues, se han vuelto muy curiosas. Nos dice, recuerda, cada vez sonríes, se borra una tristeza y se ilumina una esperanza, ¿no? Entonces, todos compartimos este tipo de imágenes, muchas personas buscan hacerse promotoras de la felicidad y la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué queremos ver ver felices a los demás? Eso sería un punto importante, ¿no? O sea, ¿por qué yo quiero transmitir la felicidad a los otros? Entonces, ¿será que no soy feliz y lo quiero ver en los otros? ¿Será que me proyecto en el otro? ¿Será que soy feliz y lo quiero compartir? Es posible compartir la felicidad. Entonces, ya desde ahí nos damos cuenta que realmente es un concepto tan ambiguo que nada más en este tipo de imágenes y de colores, pues podemos presenciar. Si se dan cuenta,
yo les he utilizado en casi todas las imágenes y desde un inicio el color amarillo y el rojo. ¿Por qué? Porque son colores que exaltan mucho los sentidos. De hecho, pues bueno, si alguno de ustedes es mercadólogo, el neuromarketing pues se los puede decir, ¿no? Por eso McDonald's, Burger King y todo este tipo de empresas pues emplean estos colores porque son colores que exaltan mucho a la vista. De hecho, Van Gogh pues se dice, ¿no? Van Gogh, este personaje tan interesante, en lo particular es a mí un artista que siempre me ha llamado la atención, que he leído mucho, su vida se me hace muy brillante, una persona con un trastorno muy interesante, pero pues bueno, entre las cosas que se dice es que él se comía el color amarillo, la pintura amarilla, para sentirse feliz, ¿no? Entonces vemos que en muchas de sus obras, como Los girasoles, pues son tonos muy, muy amarillos y pues que podríamos interpretar la expresión de esa necesidad de buscar la felicidad, ¿no? Pero curiosamente también se ha estudiado que los psicópatas, antes de cometer un acto, justamente cuando viene este momento o esta transición de la impulsividad, se ven colores amarillos y rojos, ¿no? Entonces vemos que son colores que excitan mucho a nuestro cerebro y también están relacionados justamente con la impulsividad. Bueno, voy a pasar un poquito al diálogo con Julieta y continúo en unos momentos. Bueno, pues en efecto, estamos ante una situación que como lo plantea Ale, Margarita, Alejandro, que están interactuando desde el Facebook con nosotros, pues primero plantear que es una situación que se ha visibilizado muchísimo más ahora en estos meses de confinamiento, esta necesidad de estar consumiendo, esta necesidad de creernos felices, ¿no? O de legitimar la felicidad, porque viene este planteamiento, ¿qué legitima la felicidad? Y lo preguntaba Ale, ¿no? ¿Qué tan válido es legitimar públicamente la felicidad a través de las redes sociales? Si realmente se legitima o es un constructo como para creértela tú, ¿no? Ese es uno de los planteamientos que está aquí en el aire. Y Margarita dice, bueno, ¿dónde determinamos lo que nos satisface? Allá son dos planteamientos sobre el estado, yo creo que es sobre el estado consciente de qué estamos haciendo con lo que estamos viviendo, ¿no? De manera plena, la famosa plena conciencia, que es una tarea muy difícil, pero pues que se puede relacionar bastante bien, ¿no? ¿Tú qué Pues piensas, miren, Javier? respecto a las redes sociales, pues realmente lo que estamos buscando es reconocimiento, ¿no? O sea, todas las personas que nos hacemos públicas en este sentido, que subimos cosas, bla, 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 pues es una forma, sí, efectivamente, de validarnos, de reconocer, de reconocernos, de sentirnos reconocidos. Pero, ¿cuál es el problema implícito en las redes sociales si no las empleamos de la forma adecuada en nuestro sentido personal y emocional? Es que si yo dependo de la aprobación del otro para sentirme feliz, entendido como alegre, pues obviamente esto me va a causar mucho conflicto, porque ante el primer rechazo, ante la primer tipo de negación del público, pues obviamente esto va a afectar mi estado anímico. Por ende, ya no me voy a entender como una persona alegre o feliz, sino me voy a poner triste. Entonces, ahí es donde viene la aversión. Necesito sentirme aceptado. Y la aceptación yo la entiendo como felicidad. No, hay que entender que ese reconocimiento que buscamos en la forma pública, cualquiera de nosotros, independientemente de cómo lo hagamos, ese reconocimiento debe de ser nada más contextual. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traduce la psicología? Un acompañamiento. Eso no valida a mi persona. Yo no soy Javier porque me den 1000 likes, 100 likes, 50 likes. Simplemente eso es parte de simplemente es un complemento de lo que me puede llegar a gustar o hacer sentir bien. Pero de eso yo no dependo para ser el sujeto que soy. Porque claro está que muchas veces vemos sujetos que construyen una vida en las redes sociales y es totalmente ajena a su vida, ¿no? Entonces, por eso es que se ha dado incluso que a mi parecer esta perversión de las relaciones interpersonales, como son aplicaciones Tinder y todas estas cosas, en donde vemos que ya se pierde totalmente la esencia del contacto humano y por eso genera tanta frustración. Entonces, ya no es ni siquiera la alegría que se produce en el contacto del otro, como lo veíamos en filósofos Ujú.
anteriores, porque ya se ha despersonalizado ese contacto. O sea, ya somos un producto que nos dan un corazón o no nos dan, un producto de marketing y ya está. Entonces, por eso cada vez me siento más frustrado y esa conducta recae justamente en una situación adictiva. Entonces, ese es el problema de las redes sociales. Mientras lo veamos como un acompañamiento de, pues no tiene nada de malo. Al final, pues bueno, subir una foto y que nos den like y si te vas de vacaciones y todo eso, pues ya está bien. Simplemente no creamos que realmente esa es la esencia de nuestra alegría, porque justamente en ello es donde va a venir esa tristeza. Oye, Javier, y dentro de esto mismo que tú estás planteando y articulándolo con lo que nos has venido compartiendo en las semanas anteriores, ¿dónde está esa conexión con los cuadros de ansiedad, por ejemplo, en ciertos sectores? Hablemos en sectores poblacionales de foco, de alerta, como pueden ser los adolescentes, ¿no? ¿Dónde están estos cuadros? Hay esta conexión sobre este constructo pues tan frágil de la felicidad y su relación con los cuadros de ansiedad, con estos perfiles suicidas, que son algunas de las líneas sobre las que ya teníamos una contextualización, ¿no? Contigo. Claro. Sí, pues es que el problema aquí es que como hemos entendido la felicidad como placer y todo lo que no me sea placentero, por ende me produce insatisfacción y la insatisfacción no la tolero y es donde viene la ansiedad, pues bueno, entonces va muy relacionado, ¿no? Recordemos que la ansiedad generalmente es no poder estar en el presente. ¿Qué significa esto? Pues la persona siempre busca más y más y más y más y más. Ahí es donde no reconoce la parte efímera de la situación. Imaginemos, yo estoy dando esta plática, en lugar de estar disfrutando dar esta plática, estar concentrado en lo que es la plática, estoy pensando, ¿y qué voy a dar la siguiente semana? Y bla, bla, bla. Y entonces nunca estoy en el momento, pues claro que eso me va a hacer sentir ansioso, no estoy logrando disfrutar lo que estoy haciendo. Entonces, básicamente la felicidad, si es que existe este concepto, la felicidad se tendrá que nutrir de vivir los momentos y saberlos reconocer. Justamente a partir de que, pues, de que nosotros nos sintamos esta parte de la alegría, nosotros combinemos el placer, pero justamente entendamos que ese placer y esa alegría va a tener un límite y ya está. Entonces, sentí felicidad, llega un estado de reposo. ¿Puedo buscar otro tipo de situaciones? Sí, pero deben de ser situaciones que también tengan un límite, porque al final, si yo todo el momento, todo el tiempo quiero vivir en el extremo del placer, pues justamente es donde eso ya no va a ser placentero y nos va a ser contraproducente, porque curiosamente vamos a darnos cuenta que aquello que exalta nuestro placer, claro está, pues va o repercute demasiado en ocasiones en nuestra salud, ¿no? De la misma manera el hacer ejercicio. Es obvio que si yo hago 10 horas de ejercicio diarias, pues eso ya tampoco va a ser sano, ¿no? Entonces, eso ya es una conducta adictiva. Entonces, habrá que entender que la felicidad efectivamente se nutre del placer, pero tampoco es esos momentos, no es el placer eterno, porque nada es eterno, por así decirlo. Ok, muchísimas gracias. ¿Y cómo consideras tú, a partir de ello, que de pronto en los entornos familiares, hablemos de la familia, en los entornos familiares, cada uno de pronto mira hacia diferentes lados, ¿no? Y están en un mismo espacio y realmente están totalmente solos. ¿Esto tiene que ver con este constructo de felicidad, con estos niveles de ansiedad? Sí, pues al final el tema de la soledad, pues yo creo que esto es algo que también se ha tratado mucho. El tema de la soledad, pues generalmente lo atribuimos a tristeza, por lo tanto lo atribuimos a algo que no es placentero, ¿no? Pero también curiosamente cuando generamos una relación, pues llega a un punto en donde ya tampoco es placentero, pero justamente le temo tanto a la soledad porque me suena a no placer, me suena a vacío, y entonces yo creo que con la persona que estoy a mi lado, en algún momento voy a volver a retornar ese placer. Entonces ahí es donde se vuelve a pervertir la situación, ¿vale? Entonces hay que entender
que en cada uno de nuestros momentos de vida, por así decirlo, pues vamos a tener estas emociones, porque son emociones que acompañan un concepto, pero al final ese concepto como tal, pues aún no se estructura en la vida humana. Por eso es que hay tantas definiciones de la misma idea. Entonces hay que entender que la felicidad, por eso a mí me gusta, y con esto voy a concluir al rato, ya que termine, la felicidad entendida como hábito. Ahorita les voy a explicar por qué como hábito, ¿vale? Ok, y con esto podemos ir a la continuación de lo que estabas planteando, posiblemente desde una inquietud de Alejandro Orozco que nos está pidiendo, o te está pidiendo, que si puedes hacer la diferencia entre el sentimiento y la emoción a Claro. fin de integrarlo en la perspectiva de la felicidad. Me parece bien, pues vamos a retomar un poquito la ponencia, bueno, la diapo, y ahorita platico esta diferencia, ¿no? Pues justamente estábamos hablando de la emoción dentro de la felicidad y el sentimiento de autorrealización. Ahí es donde vamos a poder. La emoción es una situación básica, va intrínseca a nosotros como sujetos, básicamente está entrometida en nuestra naturaleza, es lo que se relaciona con los neurotransmisores. El sentimiento será la traducción de esta emoción, ¿ok? Por ejemplo, emoción, alegría. Sentimiento, amor. Emoción, miedo. Sentimiento, pavor, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuestras emociones son las primarias, las básicas, están ahí albergadas, pues justamente en nuestro sistema límbico. Los sentimientos serán la traducción racional, porque, pues por eso somos humanos, porque en teoría somos racionales. Yo le pondría la traducción lingüística, me gusta más esa palabra, ¿no? O sea, nosotros la traducimos en lenguaje, básicamente, ¿no? Y de ahí podríamos utilizar, pues ya sabemos, a Foucault y a todos estos filósofos, ¿no? Que no me voy a meter en el tema, claro está, pero a partir del lenguaje es que nosotros logramos traducir estas emociones, cosa, obviamente, que los animales, pues no pueden hacer, porque hasta donde sabemos nosotros, pues no tienen un lenguaje estructurado, ¿no? Por ende, eso es lo que no los consideramos como seres racionales, ¿ok? Entonces, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es primaria, la podríamos llamar, es biológica, y pues obviamente los sentimientos pues ya tienen un eje racional, un eje lingüístico, ¿ok? Vamos a ver la felicidad desde la psicología. Día de la felicidad, sí, ajá, feliz que eres publicando aquí, ¿no? El dinero no da la felicidad, yo cuando cobro. Creo que eso sí pasa muy seguido, ¿no? Y yo he escuchado a muchas personas, pues, que están en la idea, ¿no? O sea, no, el dinero no es felicidad, pero cuando viene la quincena, pues cambia, ¿no? Y por eso es que también el marketing ha aprovechado mucho esto, que los días de quincena, pues, número uno, vemos que muchos restaurantes incluso hacen algunas promociones y todo esto con la felicidad de que, con la idea que tú vayas justamente a consumir, ¿ok? Bueno, la felicidad según la psicología, pues los aspectos emocionales incluyen, obviamente, la alegría y las emociones positivas, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la psicología, pues nosotros entendemos que sí, efectivamente va relacionada con las emociones positivas, por lo tanto, la felicidad no es una emoción, es una interpretación de la emoción, por lo tanto, un sentimiento, ¿ok? Tiene un aspecto cognitivo, o sea, un pensamiento, es algo que nos da satisfacción y le da un sentido a nuestra vida. O sea, nosotros nos ponemos metas, curiosamente, y esto es un hecho, nos ponemos metas porque en esas metas creemos que vamos a ser felices, independientemente de las metas. Obviamente, esto depende de cada sujeto. Ustedes podrán decir, ay, bueno, y a lo mejor el borrachito que está allá afuera, poco su meta era ser un borracho y con eso iba a ser feliz. Pues es que es ahí donde se convirtió el problema. Eso que le produjo placer en un momento, que entendió como una emoción positiva, pues ya después no logró discernir entre esa emoción, la adicción, y pues lo que en un momento le dio felicidad, pues posteriormente ya le trae muchos problemas, ¿no? Por ahí he escuchado, bueno, habría que preguntarle si son felices. Pues sí, habría que preguntarle, pero la respuesta es no, porque no en todo momento van a ser felices. Entonces, ya está, ese es el primer punto. Efectivamente, no estamos obligados a ser felices, chicos. Esa es una mentira. Déjense ese tipo de situaciones y de mercadotecnia. Tienes que ser feliz. No. Si se te muere alguien, pues no vas a ser feliz. Si se te va la novia o el novio, no vas a ser feliz.
Tienes que darte el derecho también a estar triste, a estar enojado, a sentirte ansioso, a estar frustrado. La felicidad va a llegar, por ende, cuando nosotros percibamos estas situaciones. Lo que es un hecho en el aspecto cognitivo es que si nosotros tendemos hacia los pensamientos correctos, ojo, positivos en un buen sentido y no en un aspecto neurótico como las imágenes anteriores, pues vamos a llegar a la parte adecuada. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles serán estos pensamientos? Pues para eso primero hay que conocernos y estructurar metas. Recordemos que las personas consideradas felices a partir de la psicología son las personas que tienen metas y hábitos, que son personas ordenadas. Casi siempre se cree, ay, las personas que son un relajo, las que siempre andan de antro, las que son pues básicamente ahí todas desordenadas y se despiertan tarde y todo eso y duermen un montón, eso se cree que es felicidad, dormir un montón se cree que es felicidad, eso no es cierto. Eso también es un eje de depresión, todo tiene que tener un equilibrio y si nosotros hacemos una vida adecuada, una vida ordenada, es más fácil que nosotros desarrollemos estas emociones positivas, estos pensamientos cognitivos correctos, porque nuestra vida se dirige hacia una meta. Ojo, también no estoy diciendo que vamos a estructurar toda nuestra vida y la vamos a intentar llevar en un solo camino, porque eso no es posible, pero simplemente si yo construyo una meta y trabajo hacia ella, la recompensa va a venir implícita. Yo quiero ser un gran escritor, pues lo lógico es que yo entre a una academia de literatura y me ponga a escribir y a leer todo el tiempo. Hay que entender que en ese proceso pues va a haber materias que no me gustan, va a haber cosas que me frustren, pero eso no me va a hacer arrepentirme de mi decisión. También el problema hoy en día es que como se nos dice que la felicidad está al alcance de nuestra mano, en un carro, en una camioneta, en una casa, en la ropa, pues creemos que en el momento en que tantito me sienta frustrado, ya no me hace feliz, lo tengo que abandonar. Ese es el problema actual de la felicidad, que nos hace abandonar todo. Y eso, pues básicamente tampoco nos acerca a la felicidad, porque entre yo más huya justamente del dolor, más infeliz voy a ser, porque a todo le voy a encontrar dolor. Ese es un problema ahí, ¿no? La vida placentera, la vida comprometida y la vida significativa. Estas son sus tres claves. Si alguien se está preguntando cómo voy a ser feliz, pues básicamente es una vida placentera, incluyendo emociones positivas en el presente y hacia adelante, o sea, metas. Comprometida, no con los demás, no con lo que mi mamá, es que a mí mi mamá me dijo que solo soy feliz y me caso. Es que a mí mi mamá me dijo que solo soy feliz y tengo nietecitos y ahí están jugando alrededor. Es que a mí mi papá me dijo que solo con un título puedo ser feliz. Pues no, la felicidad va en la gratificación de nuestras acciones. Por ende, en lo que yo me encuentre realizado, solo en eso voy a ser feliz. Y la vida significativa, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante, pero al final cada uno de nosotros le da el sentido a lo que queremos. Eso es una realidad. Entonces, podrá ser un sentido muy pequeñito para muchos, pero si es tu sentido, ya está, ¿no? Y tú lo vas a hacer grande porque es para ti la acción placentera. Entonces, hay que quitarnos esa idea de que el ser feliz, pues obviamente va implícito en este entorno, en la presión de este entorno, que ahí es donde se relacionan las redes sociales. Hay que quitarnos la idea de que nos va a hacer felices el hecho de que yo suba una foto encuerado, el hecho de que yo suba una foto ahí enseñando, el hecho de que suba una foto mostrando mi carro, esto, pues no. O sea, realmente eso es un acompañamiento, ya está. Pero en el momento en que yo le doy esa importancia, pues claro está que a la primer limitante, pues ahí es donde voy a encontrar el error. Esta película, pues yo creo que es clásica, ¿no? La del Lobo de Wall Street, en donde nos muestra, pues, el poder del dinero. Ese es lo que nos demuestra. No la felicidad, simplemente el poder del dinero. Nadie va a negar el poder del dinero, pero nadie puede decir que este lobo de Wall Street era feliz. Una persona sumamente adicta que en todo momento buscaba huir de su realidad, que pues sí, efectivamente era una vida cargada de placeres excesivos, como las drogas, como el alcohol, las mujeres, pero al final vemos que nada de esto le llena. Entonces vemos que no es un concepto sano de felicidad. Tenía a la mujer que quiso, una mujer sumamente atractiva, donde incluso podía inhalar cocaína en su trasero, pero pues después de esto ya, o sea, tiene a la mujer, tiene a los hijos, tiene la casa, tiene el Lamborghini, tiene los negocios y quiere más y más y más y más y más. Porque lo que no está reconociendo en ese punto es justamente lo efímero de esto. Entonces, entender que el dinero es placer, que el dinero es felicidad, pues es sumamente absurdo, ¿ok?
La idea de que todos los bienes materiales y el placer estos proporciones pueden tomarse como medios para la felicidad. Ojo, lo que nos dan los bienes materiales es únicamente una contribución al bienestar material humano. ¿Qué significa esto? Que nos hace cómodos. Ya está. O sea, nos da comodidades. No cómodos en el sentido de que no me permite actuar. Simplemente me da la comodidad. ¿Ok? Esto también va dependiendo a las necesidades de las personas, pero al final, si nosotros entendemos esta cuestión económica como una comodidad para nosotros y en ese sentido algo que nos acerca a la alegría y por ende nos da placer, ya está. Pero si yo lo pongo como meta primaria, pues ahí es donde va a venir el dolor. Por eso la gente avara, por eso la gente puede hacer lo que sea por el dinero. Si se dan cuenta, el dinero se ha convertido en un vicio. Realmente yo creo que es el mayor vicio de las personas, ¿no? Vemos que el dinero compra niños, compra mujeres, compra hombres, compra adultos, compra drogas, compra ropa, compra lo que pueda comprar. Incluso, esto es algo lamentable, se dice que la dignidad. ¿Cómo es posible que alguien teniendo dinero compre a una persona para satisfacer una relación sexual? Ok, eso lo vemos, pero realmente ¿cuántas de estas transacciones no se dan sin ser una prostitución abiertamente, ¿no? Mujeres, hombres que están con personas únicamente por ese interés. Entonces ya una vez que están con la persona, ya tienen ahí al lado a su rico, a su rica, y pues se dan cuenta que, pues no, o sea, viven en la mansión, viven en todo, pero viven bien frustrados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues lo único que les está dando es una comodidad material, pero no les está dando el sentido que buscaban, porque ese sentido no lo encontraron, obviamente, porque ni siquiera está siendo parte de un producto de su esfuerzo. Entonces vemos que ahí va otro de los problemas. Pues no, el dinero solo nos va a dar una comodidad. Si a ustedes les gusta esa comodidad en más cantidad, pues bueno, hay que trabajarlo, ya está. Si tenemos la suerte de que alguien nos impulse, pues qué padre, un padre, una madre, lo que sea, ¿no? Y si no, pues ni modo, habrá que hacerlo, ¿no? Pero en este sentido, comprender que el dinero es sinónimo de felicidad, pues no es cierto. De hecho, es muy efímero, es muy vago. Entonces, las personas que creen que obtener grandes riquezas a partir de violentar, por eso el narcotráfico, la prostitución, todos estos negocios ilegales, pues realmente tampoco es cierto. Es placer, es exceso, y a partir de ese exceso, pues es corrupción, ¿no? Entonces, a partir de estudios bien hechos, se afirma un incremento en el ingreso provee inicialmente satisfacción momentánea, pero después de algún tiempo el individuo se acostumbra y ya no resulta feliz como antes. Entonces ahí es donde hay más y más y más y más y más. Tengo un carro, ya lo veo viejo, ahí voy por el otro. Tengo una casa, ya no quiero esa y quiero otra. Tengo esta ropa, ya no quiero esto y ya está. Entonces, aparentemente el seguir consumiendo nos da ese breve destello, se apaga y ahí voy por más. Entonces, realmente es una pésima apuesta. Simplemente hay que entender que es parte de la comodidad. ¿Ok? Bueno, ya para ir hablando de, ahora sí, de la neuropsicología, pues justamente vamos a ver los receptores que se ven relacionados con esta parte. ¿Ok? Lo primero, pues, es justamente las endorfinas, ¿no? Básicamente las endorfinas pues nos dice que son neuropéptidos fabricados por el sistema nervioso central y el cerebro y la médula espinal. Y pues básicamente lo que nos permite esto pues es liberarlas en situaciones que muchas veces hay dolor. Entonces las endorfinas alivian el dolor, dan sentimientos de placer, euforia sexual. Entonces pues nos dan una dicha. Algo muy curioso es que si nosotros, por ejemplo, comemos mucho picante, se liberan endorfinas. Entonces, nos vamos a sentir pues, hasta cierto punto relajados o alegres si nosotros le entramos duro al chile. Ojo, no se vayan a atascar ahorita una salsa porque pues, aparte de todo les va a dar una gastritis tremenda, pero sí, ¿no? Y eso está comprobado, o sea que si ustedes están peleando en pareja, ahí se están agarrando, pues agárrense un chile manzano, ¿no? Denle una mordida y ya está, se les va a ir el coraje, ¿no? Se liberan esas endorfinas, ¿no? Justamente logran limitar cuando nos dan un golpe, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la desgracia que se nos ampute un dedo, pues ahí es donde entran estos neurotransmisores, la noradrenalina, y pues es lo que nos permite no caer en un shock, obviamente a partir del dolor, ¿no? Entonces, funge obviamente como una analgesia las endorfinas, ¿vale? Luego tenemos la serotonina. Ok, la serotonina, pues ya saben, este neurotransmisor fundamental, pues justamente relacionado con la depresión. Entonces, cuando hay deficiencias de serotonina,
pues ahí es donde viene la tristeza, es donde viene la depresión clínica, y pues básicamente cuando esta incrementa, pues nos sentimos felices, ¿ok? Entonces la serotonina pues va a ir relacionada con esta sensación de alegría. Entonces, muy importante, pues, mantener nuestros niveles de serotonina, ¿no? Cuando hay depresión clínica, reitero, pues es donde nosotros adquirimos estos fármacos, estos ISR, con la idea, pues, de incrementarla a partir del uso farmacológico, ¿vale? Y por último, pues, obviamente tenemos a la dopamina, ¿ok? La dopamina, que pues vamos a trabajar mucho en esta parte, obviamente, de la alegría, por lo tanto del placer, por lo tanto de la felicidad, y pues básicamente nos da sensaciones de amor, de lujuria, de éxtasis. Por eso es que justamente aquí se activa cuando hay adicciones, ¿no? Entonces, la dopamina, pues la liberamos cuando estamos en este proceso de enamoramiento que les hablaba la semana pasada. Y pues esto nos produce esta dependencia justamente hacia lo otro, hacia la sustancia, ¿ok? Y pues bueno, la más importante o donde se lleva todo, que es lo que nos va a generar el apego, y ahí es donde vienen las adicciones justamente a la acción. Aquí es donde se va a entender todo, la oxitocina, ¿ok? Esta hormona, este neurotransmisor conocido como el del amor. Y pues aquí es donde vamos a entender por qué generamos estos vínculos de apego, pues justamente con lo que nos produce placer, porque dentro de las acciones que nosotros realicemos, que nos estén liberando estos neurotransmisores y que justamente liberemos oxitocina, va a generar una dependencia. Entonces, si yo lo encuentro en la cocaína, yo lo encuentro en el alcohol, yo lo encuentro en el tabaco, yo lo encuentro en las mujeres, yo lo encuentro en el consumo, pues voy a generar esta idea de apego en donde voy a tener esta necesidad de estar liberando esta hormona, pues con la idea de que esto me está produciendo placer, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a ir cerrando la plática del día de hoy? Número uno, voy a retomar una frase muy, muy importante que creo que ya se les había comentado, pero se las vuelvo a comentar, del padre de la logoterapia, justamente el escritor del hombre en búsqueda del sentido. Pues bueno, él nos dice que la felicidad como una mariposa. Entre más la busquemos, más difícil será para obtener, ¿ok? Pero si nosotros nos sentamos, reposamos y observamos, la mariposa se nos acercará. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la felicidad son breves momentos, no todo puede ser placer en esta vida, hay que entenderlo, y yo creo que esto es una parte esencial también para combatir la depresión conductual. En lo que ustedes estudien, en lo que ustedes hagan, hay que entender que el esfuerzo no es sinónimo de dolor, no es sinónimo de sufrimiento, no es sinónimo de tristeza. A partir del esfuerzo se obtienen mejores recompensas. Entonces, lamentablemente, no todo va a ser placentero. También nos va a tocar sufrir, pero en ese sufrimiento, a partir de la superación, vamos a encontrar el placer, la alegría y por ende nos vamos a sentir felices. ¿Ok? Entonces no hay fórmula mágica para ser felices, no hay fármaco mágico, eso es mentira, no hay terapia mágica, así que ojo si les venden estas terapias chafas de constelaciones y estas jaladas de metafísica según psicológica, eso no sirve para nada, no se crean esas tonterías. Realmente lo único funcional pues es la terapia psicológica con bases estructurales como es la terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis desde la introspección. ¿Ok? Entonces, y eso pues en ningún lado te dice te van a hacer feliz, simplemente te van a ayudar a que tu comportamiento sea asertivo, ¿vale? Entonces, la felicidad no es una fórmula mágica, es simplemente vivir el momento, ¿ok? Es intentar buscar la mejor versión de nosotros para estar satisfechos y en esa satisfacción seguir trabajando, porque también no se comete el error que la satisfacción va a ser eterna, ¿no? Por eso, ahí con esto voy a cerrar, la felicidad como un hábito. ¿Por qué como un hábito? Porque nosotros vamos a entender que la virtud, al igual que la felicidad, la tenemos que emprender todos los días. Por eso todos los días, y no como estas frases románticas de hay que vivir como si nos fuéramos a morir hoy, ¿no? Pues igual te mueres, igual y no, porque también esa frase la puedes usar para algo malo. Si hoy me voy a morir, pues me gasto todo mi dinero y ya está. Y toma, la mañana vivo, pues también es medio irresponsable. No, hay que vivir simplemente a partir del constructo de todos los días me voy a esforzar por construir mi mejor versión. Entonces, independientemente de la actividad que yo realice, la voy a hacer pues justamente como un nuevo día, aunque suene un poco trillado este asunto. ¿Por qué? Porque estoy construyendo mi mejor versión. Entonces, así yo trabaje en lo mismo todos los días, pues hay que entender que el darle sentido a ese trabajo,
aunque sea monótono, aunque sea repetitivo, pues justamente si yo le doy un sentido, eso me va a hacer sentir mejor, aunque suene redundante. Por lo tanto, voy a estar más satisfecho, más alegre, más placentero, me voy a sentir feliz. La felicidad como hábito, por lo tanto, la practicamos todos los días. Espero que les haya gustado la plática. Atiendo sus preguntas. Bueno, pues fíjate que acá estaba planteando ya Alejandro, eh, preguntaba precisamente que en qué región del cerebro o del cuerpo se ve una afectación precisamente en tema de felicidad, ¿no? Y me parece que ya abordabas un poquito respecto a los neurotransmisores, sería la parte de geografía neurológica, ¿no? Ahí cerebral para empezar a ubicar y a lo mejor plantearse ya una región. A mí me parece que tendría que ver hasta con el canal de entrada de información del estímulo, ¿no? No sé tú que Bueno, determines pues qué ahí opinas al son respecto. patologías consideradas psiquiátricas. No voy a cometer el error de hablarles de patologías en otro sentido, porque obviamente no es mi campo, entonces no quiero errar y sobre todo en una red pública, ¿no? Entonces, por lo menos con base en el DSM-5, este manual de psiquiatría, pues obviamente las patologías relacionadas con esto, pues son las que producen esta deficiencia justamente de dopamina, de serotonina, como puede ser la depresión, obviamente todos los trastornos relacionados a las mismas, los trastornos, por ejemplo, como la esquizofrenia o los trastornos de personalidad, ¿ok? Entonces se ven afectadas, pues obviamente la producción de serotonina, de dopamina, se ve afectada el área de hipocampo, ¿no? Cuando va relacionado con la parte de la memoria. Y pues bueno, obviamente el sistema límbico y la amígdala interactúan en esto. Entonces, esas serían las áreas cerebrales. Si en una enfermedad de otro tipo que no tenga que ver relacionado con las partes psicológicas o psiquiátricas, puede haber una afección, a lo mejor sí, pero la verdad eso sí lo desconozco. ¿Ok? Entonces, relacionadas con las enfermedades psiquiátricas, esas son las áreas cerebrales y pues justamente lo que vemos ahí, pues es una deficiencia de la recaptación de los neurotransmisores y es donde entra la terapia farmacológica o la terapia psicológica, según sea el caso. Ok, sería eso y bueno, también fíjate que Ale Valderrama toca un punto bien importante. ¿Qué pasa con los adultos mayores y precisamente todas las aristas que se abren respecto a su sentido de felicidad, de la depresión, de el impacto del entorno? ¿Cómo podemos de pronto pues atender esta parte, ¿no? Porque ella plantea, ¿esto está relacionado con su dependencia emocional o es parte de un proceso natural? Bueno, hay que entender que eso es muy, muy importante. En los adultos mayores, pues hay un declive hormonal tremendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los varones, obviamente esta baja producción de testosterona, pues ya va a traer una depresión intrínseca, ¿no? Entonces, ya no se producen los mismos neurotransmisores, el cuerpo, pues obviamente está teniendo un proceso de degeneración, en las mujeres de la misma forma, ¿no? Entonces, vemos que ya por la edad, pues va a haber cambios corporales muy relevantes que efectivamente ya los va a llevar a la depresión. Y si vemos la depresión clínica, pues uno de los criterios es que justamente no se sienten alegres, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. Dos, pues obviamente el ausentismo de actividades. Por ahí mi papá siempre me comentó una frase muy, muy importante que creo que es cierto. O sea, el problema no es la entrada a la vida, sino siempre va a ser la salida, ¿no? Entonces, por eso cuídate. Eso siempre me lo ha dicho y creo que me quedó muy marcado. Digo, ahorita tengo 31 años, no sé qué tan cierto sea, pero sí veo que entre más van pasando los años, digo, tampoco es como que, ay, ya no puedo hacer las cosas, pero sí veo que, pues claro que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno tiene 17, pues duermes, despiertas sin ojeras, ¿no? Ahorita ya no es así. Entonces, realmente si nosotros tenemos malos hábitos, si no comemos bien, si nos dedicamos a emborracharnos, a fumar, a bla, 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 pues hay que pensar ya 60, 65 años, pues cómo nos va a ir, ¿no? Entonces, si nosotros tuvimos una vida llena de excesos, pues vamos a llegar a una vejez totalmente limitada, pues por lo tanto, lo único que nos va a quedar es la añoranza del pasado. Sin embargo, tenemos una vida productiva, pues lo más seguro es que sí, o sea, esa añoranza va a ser implícita, porque el ir creciendo, claro que nos genera nostalgia, simplemente hay que verlo nosotros, ¿no? Va pasando un año y decimos, ay,
3 hay, ¿no? O sea, terminamos la carrera, ay, ¿no? Y ahora damos conferencias y dices, ay, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento yo estoy aquí, no? Entonces, realmente vemos que esos cambios, pues sí, son fuertes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a una persona adulta, pues simplemente el hecho de ver una foto suya en su imagen, pues ya sin arrugas, sin las canas y todo, pues claro que nos va a causar problema, ¿no? Pero si es una persona activa, pues todavía le va a poder dar ese sentido. Entonces, a pesar de la edad que tengamos, e independientemente de nuestro estado de salud, ahí es donde entra la logoterapia, realmente la aplicación de la psicología. Hay que darle un sentido justamente. La superación del duelo a partir de, pues no es otra cosa que, independientemente de nuestro entorno, adaptarnos y seguir. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, en la gente vieja, pues sí está relacionada la tristeza, la depresión, pero si le damos un sentido, si encuentran una ocupación, pues ya está. Por eso piensen mucho en jubilarse y estas cosas, ¿no? Porque disfrutan 2, 3 mesecitos y después ya no saben ni qué hacer con su vida, ¿no? El ser humano lo define el trabajo. Perdón, Julieta. No, pero el sentido de vida, ¿no? El tener siempre un proyecto, el poder tener, como bien decías hace un instante, no es cuestión de que todo lo que hagamos esté en un esquema de organización, pero que sí haya una razón para la que te levantas, para la que vas, para la que nos movemos, ¿no? Hemos estado caminando en realidades sociales en las cuales no sabemos muchas veces por qué vamos hacia allá, ¿no? Estas oleadas que empezaron a darse sobre los corredores y que alguien decía, bueno, sí, pero ¿para qué corres, no? ¿Cuál es el sentido de que corras? ¿Vas a correr porque te vas a tomar una foto? ¿Vas a correr porque quieres estrenar unas licras? ¿Vas a correr porque piensas en tu estado de salud? ¿Para qué, no? ¿Para qué a final de cuentas quieres algo, no? Y es esta búsqueda y este establecimiento que lo plantearán Seligman y Mihaly en una coincidencia sobre una vida responsable, sobre una construcción constante de la felicidad a partir de un estado de conciencia donde tengo pues lo más cercano a una claridad de qué quiero, ¿no? Claro. Y pones al centro el sentido de vida, ¿no? El sentido de vida a la edad que tengamos y la posibilidad del replanteamiento. Este replanteamiento constante que precisamente nos permite vernos en una realidad de nuestra edad, de nuestro momento, de nuestras posibilidades. Y Mihaly habla de algo muy padre, ¿no? Que es el flow, de identificar que es aquello que nos hace trabajar con nuestro potencial, ¿no? Y que es lo que precisamente nos da como ese valor agregado a este sentido de vida. Pues bueno, Javier, cerrando, porque hoy toca cerrar pronto el changarro, pues agradecerte como siempre y bueno, es un gustazo escucharte. Se quedan muchas notas por ahí para que se les pueda dar seguimiento. Tienes aquí tu club de fans que te mandan saludos y que están atentos aportándote. Y nos estaremos viendo el siguiente miércoles, ya casi en la recta final de estas sesiones, casi en la recta final, pero nos estaremos viendo el siguiente miércoles, punto de las 7 de la noche. Bueno, hoy entramos un poquito antes, yo creo que también lo haremos dentro de 8 días para continuar con esta sesión de neuropsicología. Entonces, bueno, Javier, un gusto como siempre coincidir contigo en esta sesión a través de Ateneo BKS Toluca, que nos permite compartir este tiempo dentro del diplomado Pensamiento Crítico, al que todos están invitados a integrarse, puesto que es un espacio abierto para compartir, sobre todo conocimiento, para acercarnos desde diferentes enfoques y seguir moviendo. Entonces, bueno, pues muy buenas noches a todos. Javier, ¿con qué quisieras cerrar? Ya tu frase de cierre. Pues vamos a ver el siguiente tema. Les voy a platicar una situación muy interesante la siguiente semana. Vamos a reestructurar un poquito ahí el tema. Vamos a platicar de dolor, sufrimiento, desde qué posturas cerebrales se ve esto y la parte del duelo, ¿no? Me interesa mucho, ahorita que hemos estado hablando de depresión, hemos estado hablando de felicidad, pues ¿por qué no tocar ese tema del dolor, sufrimiento
y lo que son las pérdidas. Entonces, yo creo que les va a llamar mucho la atención porque todos hemos tenido una pérdida. La tanatología es muy, muy importante. Entonces, ahí, pues yo creo que les voy a pedir que tengan su libretita y que así de básico en su libretita me anoten 5 cosas que ustedes hayan perdido trascendentales en su vida y les vamos a intentar dar respuesta. Obviamente no hay que ventilarlas por cuestión también de privacidad, ¿no? Pero pues vamos a darle una respuesta a esto, ¿no? Dolor, duelo, tanatología, les va a gustar mucho. Y pues bueno, pues los veo la siguiente sesión. Muchas gracias. Y pues un saludo a todos. Gracias por sus comentarios. Saludos, Alex. Como siempre, un excelente alumno. Ale, muchos saludos. Y a todos los demás que no alcanzo a ver, pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Chao, buenas noches.